pero nadie sabe realmente la edad que tiene. Solo la datación por carbono 14 podrá determinarlo. Resulta que para datar algo por carbono 14 hay que destruirlo, o al menos parte de ello. Para datar el Evangelio, deben tomar muestras de sus páginas y su cubierta de piel. El doctor Timothy Hull, experto en datación por carbono 14, y el profesor Kasser eligen los fragmentos donde hacer las pruebas, procurando evitar los que tienen letras. Ahora la señora Darbre tiene que hacer algo impensable para ella: meterle las tijeras al documento que tan laboriosamente ha restaurado. Cuando tuve que cortar un trozo de papiro, he de decir que no me hizo ninguna gracia, porque había pasado muchísimo tiempo intentando unir las minúsculas piezas. 5 pequeñas muestras del códice viajan ahora casi 10.000 kilómetros hasta el Centro de Física de la Universidad de Arizona. Aquí, el Dr. Jules hará lo que a algunos de los primeros padres de la Iglesia tal vez les hubiera gustado hacer. Tendré que quemar el Evangelio de Judas para poder datarlo. Una vez limpios los fragmentos, las minúsculas piezas del Evangelio de Judas arden. Tras la combustión, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora las bolitas entran en la máquina de datación por carbono 14, que es del tamaño de una habitación. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará de una vez por todas si el Evangelio de Judas es auténtico o falso. La datación por carbono 14 funciona de la siguiente forma. Todo ser vivo de la Tierra absorbe cierta cantidad de la molécula llamada carbono 14. El Evangelio está hecho de papiro. Cuando la planta estaba viva, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando la cosecharon, esas moléculas empezaron a descomponerse. Y lo hicieron a un ritmo predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que marcha hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 hay en el papiro ahora. Utilizando el reloj, pueden averiguar la fecha aproximada en que fue cosechado el papiro. Los resultados ya están listos. La verdad está en los números. La datación por carbono 14 del papiro procedente del Evangelio de Judas confirma que es de entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, y eso respalda la autenticidad del Evangelio de Judas. La datación por carbono 14 demuestra por primera vez que el documento data del año 280 después de Cristo, 50 años arriba o abajo. Eso significa que el Evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo. No es una falsificación. Ahora que sabemos que es auténtico, podemos desvelar lo que dice. En Suiza, el arduo trabajo de restauración casi ha terminado. El último de casi 1000 fragmentos se coloca en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje del Evangelio está ahora completo. Presenta una relación única entre Jesús y Judas. Un retrato que hace a Judas conocedor de los mayores secretos de todos, los secretos del cielo.
¿Difiere tanto la imagen de Judas que da el Evangelio perdido de la que da el Nuevo Testamento? En realidad, Judas no siempre fue representado como el malo. Del primer Evangelio, el de Marcos, al último, el de Juan, su maldad va en aumento. El Evangelio de Marcos fue escrito sobre el año 60 y, por supuesto, muchos eruditos lo consideran el primer Evangelio. Contiene como la tercera parte de referencias a Judas que el Evangelio de Juan, pero lo que más llama la atención es la forma en que está narrado el acto de Judas. En el Evangelio de Marcos, Judas no es el malo. Esto se llama la habitación de arriba, por una referencia que hay en el Evangelio de Marcos. Según la tradición, es donde Jesús y los apóstoles celebraron la última cena. El doctor William Classen ha pasado la mayor parte de su vida profesional intentando entender la representación de Judas en el Evangelio. En el relato de Marcos de lo que ocurrió en esta habitación, el protagonista no es Judas. La intimidad de esa escena no se puede enfatizar demasiado. Quiero decir, es un encuentro cara a cara entre Jesús y sus discípulos, y que Jesús diera la noticia de que su fin estaba cerca debió de ser muy doloroso para ellos. أنا وخد من تري أزرع خدت سبا اللي خميمي بالجناه. En la última cena, según Marcos, no se señala a Judas como el traidor. Pero según Mateo, el siguiente evangelio que se escribió, su culpa nunca se pone en duda. Parece que el Evangelio de Mateo está escrito entre 10 y 12 años después del de Marcos. Mateo parece cargar a Judas con la culpa. La traición tiene lugar en el huerto de Getsemaní, fuera de los muros de Jerusalén. Judas identifica a Jesús ante los soldados que están esperando con el beso más famoso de la historia. أدنايم أتون كوم نزال هودي شلي مني كريف يهودا مع أفاناث. سلام ربي. خفرة مادي أفد أفد. سلافت أفتاو. هو يا أخي بخارف يموت.
pero nadie sabe realmente la edad que tiene. Solo la datación por carbono 14 podrá determinarlo. Resulta que para datar algo por carbono 14 hay que destruirlo, o al menos parte de ello. Para datar el Evangelio, deben tomar muestras de sus páginas y su cubierta de piel. El doctor Timothy Hull, experto en datación por carbono 14, y el profesor Kasser eligen los fragmentos donde hacer las pruebas, procurando evitar los que tienen letras. Ahora la señora Darbre tiene que hacer algo impensable para ella: meterle las tijeras al documento que tan laboriosamente ha restaurado. Cuando tuve que cortar un trozo de papiro, he de decir que no me hizo ninguna gracia, porque había pasado muchísimo tiempo intentando unir las minúsculas piezas. 5 pequeñas muestras del códice viajan ahora casi 10.000 kilómetros hasta el Centro de Física de la Universidad de Arizona. Aquí, el Dr. Jules hará lo que a algunos de los primeros padres de la Iglesia tal vez les hubiera gustado hacer. Tendré que quemar el Evangelio de Judas para poder datarlo. Una vez limpios los fragmentos, las minúsculas piezas del Evangelio de Judas arden. Debió de ser muy doloroso para ellos. أمرنا لكم دي خد منكم دي أكل يمين يشل مني مرهنا مرهنا هنا وخد من تري أزرع خدت صبا الخم يمي بالجناه. En la última cena, según Marcos, no se señala a Judas como el traidor. Pero según Mateo, el siguiente evangelio que se escribió, su culpa nunca se pone en duda. Parece que el Evangelio de Mateo está escrito entre 10 y 12 años después del de Marcos. Mateo parece cargar a Judas con la culpa. La traición tiene lugar en el huerto de Getsemaní, fuera de los muros de Jerusalén. Judas identifica a Jesús ante los soldados que están esperando con el beso más famoso de la historia. أدنايم أتون Tras la combustión, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora las bolitas entran en la máquina de datación por carbono 14, que es del tamaño de una habitación. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará de una vez por todas si el Evangelio de Judas es auténtico o falso. La datación por carbono 14 funciona de la siguiente forma. Todo ser vivo de la Tierra absorbe cierta cantidad de la molécula llamada carbono 14. El Evangelio está hecho de papiro. Cuando la planta estaba viva, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando la cosecharon, esas moléculas empezaron a descomponerse. Y lo hicieron a un ritmo predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que marcha hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 hay en el papiro ahora. Utilizando el reloj, pueden averiguar la fecha aproximada en que fue cosechado el papiro. Los resultados ya están listos. La verdad está en los números.
La datación por carbono 14 del papiro procedente del Evangelio de Judas confirma que es de entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, y eso respalda la autenticidad de... ¿Difiere tanto la imagen de Judas que da el Evangelio perdido de la que da el Nuevo Testamento? En realidad, Judas no siempre fue representado como el malo. Del primer Evangelio, el de Marcos, al último, el de Juan, su maldad va en aumento. El Evangelio de Marcos fue escrito sobre el año 60 y por supuesto muchos eruditos lo consideran el primer Evangelio. Contiene como la tercera parte de referencias a Judas que el Evangelio de Juan, pero lo que más llama la atención es la forma en que está narrado el acto de Judas. En el Evangelio de Marcos, Judas no es el malo. Esto se llama la habitación de arriba, por una referencia que hay en el Evangelio de Marcos. Según la tradición, es donde Jesús y los apóstoles celebraron la última cena. El doctor William Classen ha pasado la mayor parte de su vida profesional intentando entender la representación de Judas en el Evangelio. En el relato de Marcos de lo que ocurrió en esta habitación, el protagonista no es Judas. La intimidad de esa escena no se puede enfatizar demasiado. Quiero decir, es un encuentro cara a cara entre Jesús y sus discípulos, y que Jesús diera la noticia de que su fin estaba cerca. El Evangelio de Judas. La datación por carbono 14 demuestra por primera vez que el documento data del año 280 después de Cristo, 50 años arriba o abajo. Eso significa que el Evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo. No es una falsificación. Ahora que sabemos que es auténtico, podemos desvelar lo que dice. En Suiza, el arduo trabajo de restauración casi ha terminado. El último de casi 1000 fragmentos se coloca en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje del Evangelio está ahora completo. Presenta una relación única entre Jesús y Judas. Un retrato que hace a Judas conocedor de los mayores secretos de todos, los secretos del cielo. فاث